Y por la vía telefónica le doy la bienvenida a este gran periodista y autor argentino, Andrés Oppenheimer. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, gusto en saludarte. Gracias por invitarme. ¿Dónde te encuentro hoy? En Miami, donde vivo, hace muchísimos años. Lo sé. Oye, tu libro es muy interesante, me llamó mucho la atención. Tú siempre escoges temas que lo dejan uno pensando. Sálvese quien pueda. Hablaste de el futuro del trabajo en la era de la automatización y ahora pues viene la inteligencia artificial que también la manejaste. Crear o morir, 5 claves para la innovación. O sea, siempre escoges temas donde planteas soluciones prácticas que desafortunadamente yo creo que los que tienen en sus manos el poder político y económico de nuestros países no leen tus libros, Andrés. O los leen y se olvidan muy rápido, Eduardo. También. Sí, pero ¿Cómo surge la efectivamente idea de cómo salir del pozo? trato de adelantarme a las tendencias. Cuando escribí Sálvese quien pueda, hace 5 años, lo escribí en base a estudios que recién empezaban a salir sobre cómo la inteligencia artificial iba a reemplazar a muchos trabajos existentes. Y empecé a viajar por el mundo y a entrevistar a los máximos gurúes de la banca, de la abogacía, de las manufacturas, de muchas industrias, a ver cómo iba a afectar la inteligencia artificial y la robotización a cada una de sus industrias. Y eso fue el libro. Y ahora en este nuevo libro hago un poco lo mismo con el tema de la felicidad. Ujú. ¿Qué están haciendo los países más felices del mundo para aumentar o mantener alta la satisfacción de vida de su gente? Entonces, Eduardo, lo que hice fue mirar el ranking mundial de la felicidad que se hace todos los años, que hacen varias universidades. Es un ranking de 137 países basado en encuestas de Gallup, donde le preguntan a la gente en todos estos países cuán satisfecha está con su vida en una escala de 1 al 10, y viajé a todos estos, bueno, no a todos obviamente, Ujú. pero viajé a los países que encabezan esta tabla de la felicidad y a otros como Gran Bretaña, que aunque no está entre los primeros 5, está haciendo cosas muy interesantes para aumentar la felicidad de su gente, como India, que tampoco está entre los más felices del mundo, pero especialmente a nivel de la educación que tú mencionabas recién, están haciendo cosas súper interesantes para aumentar la felicidad de su gente. A Bután, que está ahí entre India y China, Ujú. viajé a todos estos lugares para ver qué podemos copiar en nuestros países, Eduardo, porque de nada serviría decir que los noruegos y los finlandeses son muy felices porque van al sauna todo el día o por lo que sea, si no son cosas que hacemos o que podemos hacer en nuestros países. Claro. De manera que, Bután es un caso muy interesante. Ellos no miden el Producto Bruto Interno, sino miden el índice de felicidad. Han inventado una métrica para medir la felicidad y la satisfacción de la gente que vive ahí. por eso fui a Bután, les Ujú. dedico todo un Lo capítulo. sé. Es súper interesante, bellísimo el país, por cierto. Ujú. Yo no sé si lo usaría como un ejemplo para México o para Argentina o para cualquiera de nuestros países, porque acá en esta parte del mundo corremos el riesgo de que alguno de nuestros presidentes decrete la felicidad, ¿no? O Ya, sea, ya lo estamos sufriendo en algunos países. exactamente. Tú me leíste el pensamiento. O Ahora, sea, educación y felicidad. ¿Cuál es la relación entre la educación y la felicidad en mira, esta era que ya Eduardo. estamos viendo digital, de tanta influencia de la tecnología? Mira, Eduardo, tengo un capítulo entero en el libro sobre las escuelas de la felicidad, Ujú. cómo hay escuelas en varias partes del mundo que le enseñan a los niños a ser felices. Así como tengo un capítulo sobre qué hacen las empresas para hacer sus empleados más felices, qué hacen los países, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue, fui a India a ver las clases de la felicidad que dan en todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, todos los días de la semana, 1 hora por día. Mm. Y cuando me contaron esto pensé que estas clases serían un relajo. O sea, cuando yo era niño, las clases de música eran la clase del relajo, ¿no? Sí, claro.
Era clase aburrida que nadie le hacía caso al maestro. Terrible. Exactamente, era la clase donde cada uno podía hablar o hacer Eh, dibujitos o hacer cualquier- Bueno, yo pensé que estas clases serían un relajo, pero me quedé maravillado, porque son clases muy, muy bien organizadas, con libros de texto muy, pero muy puntuales, donde le enseñan a los niños todos los días de la semana otro tema. Por ejemplo, los lunes les enseñan a meditar. Ujú, Fui a una de estas clases en Nueva Delhi, me senté ahí en el pupitre con los niños y la maestra les enseña a los niños de primaria, de primer grado, de segundo grado, tercer grado, les hacen meditaciones guiadas y les enseña a meditar. Imagínate hombre, qué bueno hubiera sido para mí, o para ti, o para muchos de nosotros que no sabemos meditar muy bien, haber aprendido eso extraordinario. diariamente en la escuela a Ujú, los 7, 8, 9 años. sí, fabuloso. Después, por ejemplo, otro día por semana, los martes supongamos, tienen clases sobre cómo tolerar los fracasos de la vida. Hoy día, con la ola de depresión juvenil que Ujú, hay en todo el mundo, en todos nuestros países, es fundamental eso. Y lo que ellos hacen, lo hacen de una manera muy, pero muy inteligente. No, no lo hacen con clases magistrales en que la maestra pontifica, niños tienen que aprender a tolerar los fracasos, porque todos fracasamos en la vida, porque eso no vale nada. ujú. Eso les entra por un oído y les sale por el otro. Lo hacen con casos reales de famosos que los niños conocen. Por ejemplo, la maestra, una de las clases que yo fui, les contó a los niños el caso de Lionel Messi en el último mundial. Ujú, ujú, Les ujú. contó a los niños, Lionel Messi llegó al mundial de Qatar 36 partidos invicto con el seleccionado argentino. No habían perdido un partido. Llegan al mundial de Qatar y pierden contra Arabia Saudita, Increíble, sí. un equipo que uno no pensaría que le ganaría a la selección argentina. Bueno, la maestra les cuenta a los niños que después del partido, Messi salió a la conferencia de prensa y dijo, hemos perdido, esto ha sido un golpe terrible, nunca lo hubiéramos pensado, pero somos un buen equipo, tenemos buena onda entre nosotros, vamos a dar vuelta a la página, vamos a concentrarnos en el próximo partido, vamos a ganar. Y así fue. Ujú. Y después de eso, la maestra les pide a los niños, ahora niños, cuéntenme sus más recientes fracasos. Qué bárbaro, qué bueno, Y qué cada bueno. niño cuenta su más reciente fracaso y escribe como tarea para la semana próxima una pequeña composición, una tarea escrita, 500 palabras, no me acuerdo cuánto, sobre su más reciente fracaso y qué está haciendo o qué hizo para sobreponerse. Lo interesante de todo esto, Eduardo, es que de esta manera, con estas clases en la escuela, los niños aprenden desde muy niños, desde muy jóvenes, que todos nos caemos y todos nos levantamos y, o La sea, vida no es pasa así, nada. claro, la vida es así. A ver, una La vida es pregunta. así. ¿Qué Y no hay que mensaje, ahogarse en un vaso de agua. qué mensaje principal esperas que le quede a un lector de cómo salir del pozo? Bueno, al final del libro doy un poco ambiciosamente 12 claves para la felicidad que yo encontré en este recorrido por todos estos países. Y hay algunas que son políticas, digamos. Democracia, falta de corrupción. O sea, no Ujú, es casualidad ujú. que los países más felices del mundo en el ranking mundial de la felicidad, Finlandia, Dinamarca, etcétera, etcétera, sean también los países menos corruptos del mundo en los rankings de transparencia internacional, por Correcto, ejemplo, correcto, sí. o los países más democráticos del mundo. Pero de esas 12, casi 10 son cosas, digamos, más personales. Ujú. Una, no te la voy a contar las 10 No, porque no, no, no pues si está no, en el libro, pero déjame queremos que la gente compartir compre el una. libro. Nos queda un minutito, Andrés. En una de las que hablo mucho es el optimismo, la Ujú. necesidad de pensar positivamente porque la gente optimista tiene más energía, es más innovadora, más creativa, más productiva y le va mejor en la vida. Y ahí te explico por qué. ¿Qué proyecto nuevo tienes? Platícamelo en medio minuto. ¿Qué nuevo proyecto tiene Andrés Oppenheimer? Eh, Estoy pensando, pero como siempre, va a ser algo que mirando para adelante y
en 5 años, que es lo que me toman mis libros por lo general, Ujú. sea nuevo, como trato siempre que lo sea. Pues te felicito, tu libro es excelente, muy práctico, con muchos ejemplos. Te felicito y lo recomiendo ampliamente. Andrés Oppenheimer, gracias por platicar conmigo y con todo el Gra- público de Fórmula esta tarde. Gracias por invitarme, Eduardo. Gracias y felicidades. Andrés Oppenheimer, ¿cómo salir del pozo? La verdad, si sales no total, pero ya un poquito del pozo ya es gane. Lean el libro. Mensajes.